bienvenidos a los libros de Nilita. Hoy vamos a hablar de un libro, Aquitania, escrito por la española Eva Sáenz de Urturi, quien nace en 1972 en la ciudad de Vitoria, Álava, pero a los 15 años se va a vivir a la ciudad de Alicante. Allí estudia óptica y optometría y trabaja en la Universidad de Alicante, pero de pronto descubre su gran amor por la literatura y escribe una saga que se llama La Saga de los Longevos, compuesta por 3 libros, y más adelante la trilogía de la Ciudad Blanca, una trilogía ambientada en su ciudad natal. Esta última trilogía es llevada al cine y de ella ha vendido más de 1 millón de copias, o sea, es una escritora bastante famosa. En el año 2020 publica Aquitania y con ella se gana el Premio Planeta del 2020. En Aquitania, Eva la autora sigue su línea de suspenso, de thriller, y Aquitania es un thriller medieval situado en la época medieval y tiene como ambiente la corte y la figura central de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es uno de los personajes más controvertidos de la historia, mujer amada, mujer odiada, criticada, respetada. Esta mujer nace en Poitiers en 1122, es hija de Guillermo X de Aquitania y de su esposa Leonor, y tiene un hermano, o sea que ella no está preocupada por ser la futura heredera, pero su hermano Guillermo muere en 1130 y desde ese momento Leonor se convierte en la heredera al ducado de Aquitania, que además es el más importante y el más rico que tiene Francia. Su padre Guillermo se va a hacer un peregrinaje a Compostela y aparece muerto en la catedral de Compostela. Dicen que ha sido envenenado, dicen que fue torturado. Entonces Leonor se propone averiguar quién fue y vengar a su padre. Y ella sospecha enormemente de los reyes franceses, de Luis VI, que es el rey Capeto, y por medio de la intriga, de los cuentos, de las traiciones, logra casarse con el futuro Luis VII, el heredero al trono francés. A los pocos días de su matrimonio, el rey francés aparece muerto casi de la misma forma en que apareció su padre. Entonces Leonor se siente desconcertada, se convierte en reina de Francia a la edad de 15 años, empieza a tratar de investigar, pero la corte francesa es una corte pobre, es una corte pacata. Ella viene con las costumbres de Aquitania, de alegría, de canto, de música. Además tiene mucho dinero. Su suegra Adelaida no la quiere mucho, la critican mucho con las demás damas de la corte, pero poco a poco empiezan a tratar de imitarla. Ahí va el matrimonio más o menos. A los 8 años de casados tienen su primera hija, María, y en 1147 deciden viajar a la Segunda Cruzada. Llegan a Antioquía y el regente en Antioquía es Raimundo de Poitiers, que es su primo y es considerado el hombre más hermoso de Europa, y las habladurías de la relación de ellos hace que el matrimonio con el rey francés se enfríe, no están contentos, se empiezan a separar, ya no hay confidencias entre ellos. La cruzada es un desastre. Leonor no quiere volver con su esposo, pero es obligada. El Papa interviene, los convence de que se reconcilien y de esa reconciliación nace su segunda hija, Adelaida. Llegan a Francia, pero ya las cosas están muy mal. Entonces Leonor decide en 1152 separarse de su esposo, el rey francés, aduciendo el cercano parentesco que tienen. No sale en la novela, pero quiero adelantarles que ella ese mismo año se casa con el que será Enrique II, el futuro rey de Inglaterra, con quien tiene 8 hijos. Leonor, entonces, ¿qué vemos en la novela? 10 años de la vida de Leonor, de 1137 a 1147, cuando ella llega a la corte, pero también vemos todo lo que hace para averiguar. Ahí entran los llamados gatos aquitanios, que son los primeros espías que conocemos nosotros, que salen de la época medieval, con el manejo de sus venenos, con el manejo de sus intrigas, con el manejo de sus asesinatos, todas estas cosas que se mueven en el mundo palaciego y que se mueven cuando hay un poder tan grande. La autora maneja 4 voces. Una habla Leonor, otra habla Louis, el rey francés,
Otra habla Raimundo de Poitiers, pero también cuando el Abad Suger es pequeño, hay una voz que es como un narrador omnisciente. Y el Abad Suger de Saint-Denis es un personaje histórico que la novelista involucra en todos estos misterios que rodean a Leonor de Aquitania, y entonces de verdad que es una novela maravillosa, es una novela que se lee uno en un momentico porque no la quiere dejar. Recordemos que Leonor es llamada además la Dama de Europa porque por los matrimonios de sus hijos y de sus nietos, ella llega a tener poder en toda Europa. Es la madre de Ricardo Corazón de León, pero también es la madre de Juan Sin Tierra, que es considerado por muchos historiadores como el peor rey que tuvo Gran Bretaña. Pero bueno, en la época de Juan Sin Tierra, los nobles se rebelan y hace que el rey firme la Carta Magna, en la cual dice que el rey se someterá al imperio de la ley, lo mismo que sus súbditos. El original de la Carta Magna se encuentra hoy en la Catedral de Salisbury y es bien interesante leer sobre esto. Fue una época fascinante. Leonor en la historia es considerada como mecenas de los trovadores, de la música, del arte, de la arquitectura. Además, en todo lo que es Normandía, las cúpulas, las hermosísimas agujas, todo se le debe a Leonor y ella pasa a ser la heroína, la inspiración de toda esa música y poesía galante que conocemos de la época medieval. Bueno, a leerse Aquitania de Eva Sáenz de Urturi, un thriller en la época medieval. Qué novedoso y de verdad qué excelente libro. Bueno, nos volvemos a ver en los libros de Nilita.